¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a una clase más. El tema de hoy es derivada de una función algebraica. Como podrán notar, tenemos varias funciones a las cuales les vamos a determinar su derivada por medio de estas fórmulas generales de derivación. Observemos que en cada una de las fórmulas, dentro del paréntesis, se aprecia la función de forma general al cual se le está calculando su derivada. Veamos la primera. La derivada de c con respecto a la variable x es igual a 0. Es decir, que se le está calculando la derivada de y igual a c. También podemos expresarlo como f de x igual a c. Al expresar la derivada tendríamos derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 0, porque ya estoy dando por entendido que y es una constante. Y es lo que se está derivando aquí. Ahora, si alguien quiere expresar la derivada de la función tal cual aparece en la fórmula, puede hacer lo siguiente. Derivada de y. ¿Quién es y? Igual a c. Y en el paréntesis ponemos a lo que equivale la función. Con respecto a x, esto es igual a c. Otras formas de denotar la derivada es y' o f' de x igual a 0. Aquí tenemos una constante. Aquí tenemos también una constante que es el coeficiente de la variable x. También aquí tenemos una constante, el cual es el coeficiente de la variable x. Esas c son elementos de los números reales. Es decir, que puede ser un número natural, un número entero, un número racional o un número irracional. Calculemos la derivada de las siguientes funciones. La primera función es y igual a 5. Es una función constante, ya que después de la igualdad no se aprecia la variable independiente. Entonces ocuparía la fórmula 1. Derivada de y con respecto a x, esto es igual a 0. La siguiente función, y igual a menos 3 séptimos. Nuevamente es una función constante, ya que después de la igualdad no se aprecia la variable independiente. Entonces podemos anotar que la derivada de y con respecto a x es igual a 0. Recordemos que también podemos anotarlo como f' de x o y', y esto es igual a 0. La siguiente función, y igual a x. Esta función ya es una función lineal. Para ello emplearía la fórmula 2, porque aquí estamos calculando la derivada de y igual a x, una función lineal, o también llamada específicamente una función identidad, ya que el coeficiente es 1 y la potencia es 1. Al ocupar la fórmula 2 nos quedaría derivada de y con respecto a x, esto es igual a 1. Calculemos la derivada de la siguiente función, y igual a menos 7 por x. Sigue siendo una función lineal, ya que la característica de una función lineal es que la variable x está elevado al grado 1, o la variable está elevada al grado 1. Ocuparía la fórmula 3, ya que tenemos al coeficiente de la variable y a la variable. La fórmula me indica que esto es igual al coeficiente de la variable x. Aquí ya estoy identificando que c, o el coeficiente de la variable x, es igual a menos 7. Entonces, denotando la derivada de y con respecto a x, según la fórmula 3 me indica que es igual a menos 7. Continuamos con la siguiente función. F de x igual a la raíz cuadrada de 2 por x. Voy a emplear nuevamente la fórmula 3, ya que tenemos al coeficiente de la variable x y a la variable elevado al grado 1. Denotando la derivada de y con respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 2. Siguiente función, g de x igual a x elevado a la séptima potencia. De las fórmulas que tenemos aquí, puedo emplear la fórmula 4, ya que tenemos a la variable elevado a un grado n. Aquí ya n es diferente de 1. Aquí era 1, aquí ya es diferente de 1. En este caso es 7. Entonces ya identifiqué que la potencia aquí es igual a 7. Denotando la derivada de y con respecto a x, esto me indica que la derivada de una variable
elevado a una potencia n es igual a la n que multiplica a x elevado a la menos 1 medio. Dicho de otra forma, la potencia pasa a multiplicar a la variable y a la potencia de la variable se le resta 1. Entonces este 7 pasa a multiplicar a la variable y a la potencia de la variable se le resta 1. Reduciendo términos o realizando la resta que se aprecia allí, nos quedaría 7 por x, 7 menos 1, igual a 6. Entonces, la derivada de g de x igual a x a la séptima potencia es igual a 7 por x elevado a la sexta potencia. Siguiente función, h de x igual a x a la quinta potencia. Nuevamente ocuparía la fórmula 4, ya que tenemos a la variable elevado a una potencia n. N ya identifiqué que aquí es el número 5. Entonces nos quedaría la derivada de y con respecto a x es igual a 5, pasa a multiplicar a la variable x. Ahora, a la potencia le resto 1, que la potencia ya no es n, que en este caso de forma particular es igual a 5, quedando 5 por x elevado a la cuarta potencia. Bien, aquí tenemos otra función, t de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Cómo le calculamos su derivada? Observemos que de las fórmulas que tenemos aquí, ninguna tiene una raíz cuadrada. Razón por la que vamos a ocupar las propiedades algebraicas, las cuales me van a ayudar a reducir una función o a transformarlas de tal forma que se parezca a una de las fórmulas de derivación. Entonces, una de las propiedades de los radicales dice lo siguiente. Puedo transformar esta expresión en radical en formato potencia. El grado de la raíz pasa como denominador y la potencia de la variable como numerador. Entonces, esta expresión podemos anotarlo de la siguiente manera. Aquí de antemano ya sabemos que existe un 1 y aquí el grado de la raíz pues es 2. Al transformarlo ocupando las propiedades de los radicales nos quedaría x, 1, el numerador, el grado de la raíz que es 2, el denominador. Entonces ya puedo aplicar la fórmula 4 ya que tenemos a x elevado a la n. N también es elemento de los números reales. Calculando la derivada, tendríamos la siguiente expresión. Derivada de y con respecto a x es igual a esta potencia, un medio pasa a multiplicar a la variable x. Y a la potencia de la variable x, que es un medio, le resto 1. Reduciendo términos. Un medio pasa sin problema, x también pasa sin problema. Un medio le resto 1 menos un medio. No es muy común ver potencias negativas. Vamos a aplicar las propiedades de las potencias para que se convierta en positivo. Una de las propiedades de los radicales dice que si tenemos a 1 sobre x elevado a la a, podemos subirlo como x a la menos a. Entonces ya tenemos esta expresión x elevado a la menos un medio. Vamos a bajarlo en el denominador para que se convierta en positivo. Entonces, en la parte del numerador solo quedaría el 1 y la variable va a pasar a acompañar al número 2. Pero ahora con potencia positiva. Bien, vamos entonces ahora a regresar esta variable que está elevada a una potencia fraccionaria a formato radical. Nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, de la potencia fraccionaria a formato radical. Ya que el 2 es el grado de la raíz y el 1 la potencia de la variable. Continuamos calculando la derivada de las siguientes funciones. Y igual a 8 por x elevado a la quinta potencia. Observemos que la fórmula que me puede ayudar a calcular la derivada de esta función es la fórmula 5, ya que tenemos al coeficiente a la variable x elevado a la n.
¿Qué me dice la fórmula? Que puedo sacar a la constante de la expresión de derivada, y al sacar a la constante me quedaría dentro de la expresión de derivada x elevado a la n. Esta expresión que tenemos aquí ya la ocupamos en la fórmula 4, la derivada de x a la n. Entonces nada más, esta se va a multiplicar al resultado de la derivada. Acá tenemos una flecha, el cual lo podemos tomar como un atajo, el cual me daría la siguiente expresión. El n pasa a multiplicar a c y a x, es lo que se aparece aquí. Y a la potencia n se le resta 1. Esta n puede estar atrás de c o delante de c, no hay problema, no altera el resultado de ese producto. Entonces, voy a aplicar esta fórmula así como se aparece tal cual la fórmula 5, y después voy a tomar el atajo para que nos demos cuenta que nos va a dar el mismo resultado. Entonces nos quedaría derivada de y con respecto a x es igual a, puedo sacar a la constante, el cual es el número 8. Y dentro de la expresión de derivada quedaría la variable x elevado a la quinta potencia con respecto a x. Muy bien, puedo dejarlo expresado así, de todas formas ya me está indicando que el 8 está multiplicando al resultado de la derivada. O pueden ponerle su paréntesis o su corchete para ser más específico, que está multiplicando el 8 al resultado de la derivada. Bien, aquí tenemos la derivada de x a la quinta potencia. Ocuparía la fórmula 4. Ya pasé el 8, la derivada de esto me indica que la n pasa a multiplicar a la variable x. Es decir, que este 5 pasa a multiplicar a la variable x. Y al 5, que es la potencia, le resto 1. Reduciendo términos, 8 por 5, 40, x, 5 menos 1, igual a 4. Ahora, ¿qué pasa si me voy con el atajo? Les comento que ahí podemos hacer lo siguiente. La potencia, que es 5, pasa a multiplicar a toda la expresión 8 por x. Y me indica que a la potencia le resto 1. 5 menos 1. Cierro paréntesis. 5 por 8, 40. A la potencia le resto 1. 5 menos 1, igual a 4. Entonces estamos llegando al mismo resultado. La siguiente, y igual a menos 4 séptimos de x elevado al cubo. Seguiría ocupando la fórmula 5, ya que tengo al coeficiente a la variable elevado a una potencia. Les comento, voy a ocupar la fórmula tal cual, derivada de y con respecto a x, me indica que puedo sacar a la constante, el cual es menos 4 séptimos, y al sacar a la constante, dentro de la expresión de derivada, queda solamente la variable que está elevado al cubo con respecto a x. Paso nuevamente menos 4 séptimos y calculo la derivada de x al cubo, ocupando la fórmula 4, que me indica que el 3 pasa a multiplicar a x, a la potencia, que es 3, le resto 1, cierro corchete, este es igual a, reduciendo términos, vamos a ponerle un 1 al coeficiente de la variable x para aplicar esta multiplicación de fracciones, que es de forma horizontal o de forma directa. Menos por más, menos, 4 por 3, 12, 7 por 1, 7, x elevado al cuadrado, 3 menos 1, igual a 2. Si me voy por el atajo, haría lo siguiente. Este 3 pasa a multiplicar a toda la expresión que tenemos en la parte de abajo. Entonces el 3 multiplica a menos 4 séptimos por x, y a la potencia le resto 1. Hago la respectiva multiplicación, convirtiendo a este número entero en una fracción. Más por menos, menos, 3 por 4, 12. En el denominador, 1 por 7, 7. Continúa la variable x,
3 menos 1, 2. Estamos llegando al mismo resultado. Calculemos la derivada de la siguiente función, y igual a menos 5 sobre x elevado a la cuarta potencia. Observemos que dentro de las fórmulas de derivación que tenemos, nos aprecia una fracción. Por lo tanto, vamos a ocupar, para este caso en particular, las propiedades de las potencias para transformarlas de tal forma que se parezca a una de las fórmulas de derivación. Hace un momento comentaba de esa fórmula, de todas formas va a aparecer en la parte de abajo. Transformando esta expresión con las propiedades algebraicas, subimos x a la cuarta en el numerador y al subir la potencia cambia de signo, x a la menos 4. Ahora sí, observemos que podemos ocupar la fórmula 5, ya que tenemos al coeficiente a la variable elevado a un grado n. Aplicando las fórmulas de derivación, derivada de y con respecto a x, siguiendo la fórmula me dice que a esta constante o a este coeficiente de la variable x puedo sacarlo de la expresión de derivada, quedando en la expresión de derivada x a la menos 4 con respecto a x. Si no le pongo paréntesis o corchete, ya me está denotando que este menos 5 va a multiplicar al resultado de la derivada. Menos 5, vamos a ponerle aquí el corchete para que no tengamos problemas. La derivada de x a la menos 4, ocupando la fórmula 4, nos quedaría que el menos 4 pasa a multiplicar a x, ya la potencia que es menos 4 le resto 1, cierro corchete. Aplico la multiplicación, menos por menos más, 5 por 4, 20, x, menos 4 más menos 1, menos 5. Bien, no es común ver potencias negativas, vamos a regresarla en el denominador para que se convierta en positivo. En la parte del numerador sigue quedando el 20 y en el denominador nos quedaría x elevado a la quinta potencia, pero ahora positivo. Calculemos la derivada de la siguiente función, y igual a 8 séptimos de x elevado al cubo menos 5 por x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3 por x más e. Observemos que tenemos una sumatoria y resta de funciones. Vamos a ocupar la fórmula 6, que también es igual a la fórmula 7. Cuando tenemos una sumatoria o una resta de funciones, las podemos separar en derivadas más pequeñitas, como se aprecia allí. La derivada de f de x más menos la derivada de g de x. En algunos otros formularios van a encontrarlo como u o b. En este caso sería la derivada de u más menos la derivada de b. Aquí solo se aprecian dos funciones que se están sumando o se están restando. Pueden ser más funciones, como en el ejemplo que tenemos aquí, que son 1, 2, 3, 4 funciones. Entonces, siguiendo esa fórmula de derivación, tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a derivada de 8 séptimos de x elevado al cubo con respecto a x. Continúa el signo menos. Derivada de 5x al cuadrado con respecto a x. Menos la derivada de raíz cuadrada con respecto a x. Más la derivada de e, o el número de Euler, con respecto a x. Para calcular la derivada de esta primera expresión, voy a ocupar la fórmula 5, ya que tenemos al coeficiente a la variable elevado a la n. Ocupando la fórmula tal cual me indica, puedo sacar a la constante 8 séptimos de la expresión de derivada. Dentro quedaría x al cubo derivado con respecto a la variable x. Continúa el signo menos. Sigo teniendo el coeficiente, la variable elevado a la n, sigo ocupando la fórmula 5. Saco el número 5, dentro quedaría x elevado al cuadrado y vamos a derivarlo con respecto a x. Continúa el signo menos. Observemos la función raíz cuadrada de 3 por x. Es una función lineal.
ocuparía la fórmula 3, ya que tenemos al coeficiente y a la variable x elevado al grado 1. ¿Qué me indica la fórmula? Que esto es igual a c, es decir, a solo el coeficiente de la variable x. Entonces ya obtendría el resultado de esa derivada. La siguiente es la derivada de una función constante, ya que tenemos el número de Euler, y me indica que esto es igual a 0. Vamos a indicarlo para darme cuenta que aquí estoy calculando la derivada de una constante y esto es igual a 0. Si aquí estuviera la variable x, e elevado a la x, allí ya deja de ser una función constante y ya sería la derivada de una función exponencial. Bien, continuamos. Bajo 8 séptimos. Y este 8 séptimos va a multiplicar el resultado de la derivada. Para calcular esta derivada voy a ocupar la fórmula 4. La n, que es igual a 3, pasa a multiplicar a x, y a la potencia 3 le resto 1. Cierro corchete. Menos, continúa el 5. Este 2 pasa a multiplicar a x, sigo ocupando la fórmula 4, y a la potencia le resto 1. Aquí simplemente bajo las demás expresiones. Ya no hay necesidad de poner el 0. Realizo la respectiva multiplicación. Más por más es más. 8 por 3, 24. 7 por 1, 7. Continúa x. 3 menos 1 igual a 2. Menos por más, menos. 5 por 2, 10. X. 2 menos 1 igual a 1. Ya está denotado aquí. Menos la raíz cuadrada de 3. Hemos determinado la derivada de esta función. Espero me haya dado a entender. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.